agentes, zombies con mutaciones genéticas, armas, acción y sangre, con una trayectoria de casi 20 años, nos demuestra que se pueden crear juegos increíblemente atrapantes y llenos de adrenalina que no solo los gamers entenderán, sino cualquier persona que agarre un joystick frente a esta poderosa franquicia. Hoy, en la nueva sección Infogame, vas a conocer más sobre Resident Evil. El lanzamiento de Resident Evil allá por el año de 1996 significó un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Antes de iniciar el análisis, quiero remarcar que soy fanático de los primeros juegos de la franquicia, de los que daban miedo, de los que acuñaron el término survival horror en la industria. Biohazard o peligro biológico es el nombre con el que se conoce en Japón, rebautizado en Estados Unidos y Europa como Resident Evil. Es una serie de videojuegos y una franquicia de medios entre los que se incluyen cómics, novelas, películas y coleccionables como figuras de acción, guías de estrategia y otras publicaciones referentes al marketing. Creado por Capcom y Shinji Mikami en su mayoría, al año 2014 se han vendido 61 millones de copias de los videojuegos en todo el mundo. Toda la saga, tanto en juegos como en lo demás, tiene la misma trama. Un peligroso virus se ha propagado por error o intencionalmente por la corporación Umbrella. Este, al infectar a los humanos, los transforma en zombies o infectados con asombrosas mutaciones genéticas y monstruosas escenas con jefes de juego. Los primeros juegos tenían un ángulo de cámara con planos fijos que ayudaban a causar miedo e incertidumbre, salvo algunos juegos que simulaban una vista en primera persona. Ejemplos claros de esto son los 3 primeros juegos, Code Veronica o la saga Outbreak. Esto fue cambiando conforme al tiempo. Con respecto a la trama general, como mencioné anteriormente, tenemos a la corporación Umbrella que se encarga de actividades relacionadas con armas biológicas y la experimentación. Crea zombies por medio de un virus llamado el virus T en una mansión que en realidad es un laboratorio. Se esparce el virus intencionalmente por una ciudad llamada Raccoon City y luego de contaminar esta ciudad con la ayuda de roedores, la explotan para erradicar el virus. Aparentemente, Umbrella fue descubierta y desintegrada para los protagonistas, pero esta seguiría en pie por unos años más. Entre los principales personajes tenemos a Leon Scott Kennedy, que nació el 9 de septiembre de 1977. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos de la Organización Especial DSO o División de Operaciones de Seguridad. Durante los acontecimientos e incidentes en Raccoon City en septiembre de 1998, Leon, siendo un policía novato, llega a Raccoon City en su primer día de trabajo. Al llegar se encuentra con el virus T desparramado por toda la ciudad. Fue un superviviente de esta catástrofe junto con otros personajes principales de la saga y pasó a convertirse en un agente secreto del gobierno de los Estados Unidos encargado de proteger a la familia presidencial. Por otro lado, tenemos a Chris Redfield. Es el primer personaje jugable de toda la saga, apareciendo por primera vez en el primer Resident Evil. Es el hermano mayor de Claire Redfield y fue miembro destacado de STARS, un comando similar a SWAT. Actualmente, Chris trabaja en la BSAA como capitán y es considerado por muchos fans y por fuentes oficiales de Capcom como el protagonista más importante de la saga. A sus 25 años de edad fue uno de los pocos sobrevivientes del incidente de la mansión y por esto siente el enorme deseo de hacer justicia y vengarse del daño provocado por Umbrella y principalmente por Albert Wesker, quien fue capitán de su equipo y quien lo usó para beneficio propio. Claire Redfield es la hermana de Chris y fue compañera de Leon en Resident Evil 2.
También aparece en Código Verónica, así como en la película The Generation y en The Darkside Chronicles. En la misión de proteger a Sherry, la hija de uno de los científicos más importantes, fue una de los pocos sobrevivientes del desastre en Raccoon City junto a Leon. Más tarde pasaría a ser parte de un experimento en una isla junto a Moira Burton, hija de otro personaje de la saga, en Resident Evil Revelations 2. Jill Valentine es el segundo personaje jugable de toda la franquicia de Resident Evil, antecedida por su ex compañero Chris Redfield, con quien mantiene un fuerte lazo y se cree que algo más. Jill ha aparecido en muchas entregas como juegos, mangas, cómics, libros, películas, entre otras cosas, lo que la convierte en uno de los personajes claves de la historia. Se preocupa mucho por sus compañeros y siempre trata de ayudarlos en caso de que la necesiten. Además, es una experta abriendo cerraduras simples y desactivando bombas. Jill tiene una historia propia en Resident Evil Revelations, donde trata de desvelar los secretos de un barco fantasma sin rumbo en el mar Mediterráneo. Por último, tenemos al máximo antagonista de la historia y responsable de más de un deceso, Albert Wesker. Su gran participación en la saga de Resident Evil lo convierte en uno de los villanos principales. Ha sido uno de los primeros personajes en aparecer en la serie junto a Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton y los demás miembros de STARS. Aún así, su historia es más remota a los acontecimientos del 23 y 24 de julio de 1998 en el videojuego. Según uno de los productores de Capcom, Jan Takeuchi, Albert representa el lado oscuro de la humanidad, el lado primitivo. Todo el ego que optimiza lo contrarrestaremos con Chris, quien es básicamente el polo opuesto en una lucha entre la oscuridad y la luz. Su vestimenta negra, en compañía de las gafas, tanto en el videojuego como en las películas, imponen respeto. Se ha considerado presuntuoso desde joven, precavido, manipulador e ingenioso para evadir y solucionar sus problemas con las diversas empresas. Todo esto con el objetivo de crear una raza humana superior. En el año 2002 se estrenó la primera entrega de Resident Evil en su adaptación cinematográfica. El film, que estuvo dirigido y escrito por Paul W.S. Anderson, adaptó la historia de los juegos tomándose libertades e incorporando un argumento central propio. Desde la primera entrega hasta la quinta y anteúltima película, la saga se desmarcó de los videojuegos para ofrecer una historia alternativa con personajes propios, como la indiscutible Alice, interpretada por Mila Jovovich, aunque también con la presencia de algunos héroes y villanos reconocibles por los fans. Dicen por ahí que los responsables de las películas, en los comienzos de su proyecto cinematográfico, contrataron al mismísimo George Romero, el padre de las películas de zombies, para que escribiera y dirigiera esta cinta basada en el popular videojuego. Romero, al parecer, estaba inicialmente encantado con la idea, pero terminó desechando el proyecto a raíz de las imposiciones de censura por parte del estudio, perdiendo la oportunidad de hacerse con el trabajo de este genio indiscutible del género para su película. Hecho que deja entrever cierta ironía, ya que fue precisamente Romero, con sus zombies caníbales, quien creó la base cultural que inspiraría a la ya famosa saga de videojuegos. La productora encargada de las películas live action Constantine Films ha revelado que también harán una serie inspirada en el popular videojuego de Capcom, la cual se emitirá tras el estreno de la última película de la saga llamada The Final Chapter. Esta serie debería tener su estreno en este 2016, por lo que parece, dada la escasez de datos al respecto, la serie de televisión no tendrá relación con las películas estrenadas hasta la fecha, y se especula que podría seguir las líneas de los videojuegos. Tiempo atrás ya se rumoreó que esta serie respondería al nombre de Arklay, haciendo referencia a la zona montañosa cerca de Raccoon City, donde se sitúa uno de los laboratorios de Umbrella, pero de momento no se conoce más sobre este proyecto. Muchos fans, en los que me incluyo, anhelan que la saga vuelva a sus orígenes terroríficos antes de haberse convertido en action live shooter, perdiendo de alguna manera su esencia de suspenso y miedo tan característico. Zombies, sangre, historia, muertes y la desesperación de quedarse sin balas son algunas de las cosas que no pueden faltarle a los amantes del survival horror.
Resident Evil se considera una obra maestra con sus increíbles historias entre personajes totalmente queribles, terroríficas mutaciones impidiendo tu avance y las remakes HD que hacen de este juego una joyita que no puede faltar en tu experiencia gamer.